muy bien. Qué Aquí bueno, andamos qué bueno, me da mucho gusto. Ya listas para este tema que a mí me listas. encanta. Súper tema y aparte tú eres especialista en enfermedades metabólicas y pérdida de peso. Entonces, esto es lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. Sí, totalmente. Yo espero que sigan mucha información muy importante porque la genética de verdad es fundamental para nuestra salud. Me queda totalmente claro. Yo creo que podemos empezar ya porque hoy exploraremos un tema fascinante y creo que a todos muchas veces nos preguntamos y muchas veces entre familia lo platicamos y lo vemos, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros abuelos, de las herencias genéticas. Híjole, las herencias genéticas y tenemos muy poco conocimiento acerca de esto. Sí, Antes que nada, bienvenidos a todos los que se están uniendo. Creo que vamos a hablar de un tema fundamental en donde Natura de verdad lo que más buscamos es conocimiento. Necesitamos aprender, necesitamos conocer, necesitamos saber para ver qué acciones son las que tenemos que tomar. Y vamos a hablar hoy acerca de las herencias genéticas y podemos tener una predisposición genética al sobrepeso y obviamente a la diabetes, ¿no? Entonces, pues Esme, muchas gracias. Nuestra licenciada de nutrición, que obviamente está aquí en Natura con nosotros y nos encanta estar con ella semana con semana, no se pierdan. Pero pues bueno, Esme, yo tengo una pregunta súper importante. ¿Nos podrías explicar en términos sencillos qué significa la predisposición genética y cómo se aplica al sobrepeso y a la diabetes? claro. Creo que hay que empezar con lo más sencillo, ¿no? Y es de dónde viene toda esta información genética antes de hablar de predisposición Uh -huh. genética. Y es que nuestros genes sí nos lo heredan nuestros padres totalmente. Y estos se van a encontrar en el núcleo de todas nuestras células y cada dentro del núcleo de todas nuestras células. Ahí encontramos al ADN y el ADN va a tener a todos estos genes que son como bloquecitos llenos de información o de instrucciones que le dicen al cuerpo cómo funcionar a todos nuestros sistemas. Y esto, obviamente, en conjunto crea nuestro genoma, que nos da como tal todas nuestras características, el color de nuestro pelo, nuestra estatura, todas nuestras características físicas y también fisiológicas. Sin embargo, cuando hablamos de enfermedades, estas no se heredan. Estas son, como lo dice el nombre, una predisposición, una probabilidad a tenerlas. Y va a estar totalmente regulado 100% por nuestros hábitos, qué tan saludables somos. Esto va a modular la expresión de estos genes como tal. Entonces, es un poquito diferente hablar de genes, a hablar de a predisposición genética. No sé Ok, si me no, expliqué de manera sencilla. creo que está muy claro, ¿no? Ok, O sea, creo que tenemos que ver, supongamos, vamos a empezar con una parte fundamental, el peso corporal, ¿no? Hay veces en que a lo mejor nuestros papás o nuestros abuelitos fueron a lo mejor personas con sobrepeso y a lo mejor sus nietos son a lo mejor muy delgados. Obviamente, pues aquí hay combinaciones, ¿no? Entre papá, mamá, hijos y toda la cosa. Pero muchas veces hablamos de que el sobrepeso lo tiene a lo mejor toda la familia. Y lo que tú hablas de los hábitos, creo que es fundamental y creo que tenemos que estar muy conscientes de eso. Pero supongamos, en sobrepeso, ¿qué pasa? ok, en sobrepeso, nuestro peso como tal sí lo vamos a heredar, ¿no? O sea, la parte del gen se hereda, sobre todo si tus papás tienen. La parte de los abuelitos, de los tíos, no tiene tanta influencia, sobre todo nuestros papás, nuestros progenitores son los encargados de darnos los genes que tenemos. Y si ambos papás tienen sobrepeso, el riesgo aumenta en un 70%. Si solo es uno, un 40%. El gen se hereda, pero la predisposición va a estar totalmente de nuestra mano. Y también un poco, una parte súper fascinante que está un poquito apenas en exploración en cuanto a investigación, es que esto sucede desde la gestación. Uh Por -huh. ejemplo, si tu mamá tuvo sobrepeso u obesidad, además de heredarte el gen, te va a heredar
cómo se modula la expresión de este gen. Se le conoce como mecanismos epigenéticos, ya que si tu mamá tiene obesidad o sobrepeso y estás en la etapa de gestación, obviamente se crean condiciones adversas, hay hiperglucemia, hay muchos ácidos grasos, entonces el feto tiene que sobrevivir, crea mecanismos epigenéticos y ya posteriormente en los primeros años de vida es una etapa súper crítica porque ahí tenemos la chance de regular esta herencia al aumento de peso porque va a estar regulado por nuestros hábitos. Si nosotros continuamos con estos malos hábitos, si somos inactivos, si hay una dieta hipercalórica, si consumimos muchos azúcares, muchas grasas, obviamente estos mecanismos de expresión se van a perpetuar y no lo vamos a ver como tal en la niñez ni en la adolescencia porque es una etapa de crecimiento, pero se va a expresar totalmente en la etapa de la vida adulta. Entonces es ahí donde entendemos que sí se hereda el gen, pero también su expresión, pero tenemos el control de esto con nuestros hábitos, en unas etapas de vida muy, muy, muy importantes. Acabas de tocar un punto que creo que es muy importante para quien somos mamás o para quien está ahorita embarazado o se piensa embarazar. Creo que es muy importante tomar conciencia, obviamente, de la alimentación que hemos tenido, que vamos a tener. Y creo que eso es súper importante porque obviamente todo el metabolismo se te bota, las hormonas se te botan, y entonces tu cuerpo empieza a cambiar y obviamente, como dicen, ¿no? O que decían anteriormente y seguimos diciendo, o sea, estás alimentándote por dos. Entonces todo tu cuerpo cambia. Pero haz de cuenta, supongamos, el tema de azúcar, el tema de frutas, de verduras, muchas veces te mueres de sed, tienes muchísimo cansancio. Entonces, efectivamente, todo eso le afecta al feto y posteriormente lo que es al bebé. Y hay muchas mujeres que también crean a lo mejor ciertas circunstancias, supongamos, a lo mejor cuando retienes mucho líquido, entonces, ¿qué es lo que debes de hacer, no? O ¿tú qué sugerencia le das como nutrióloga a todas las personas que están por embarazarse o que están embarazadas? ¿Qué les sugieres en cuanto a esto para que tenga un óptimo crecimiento o podamos prevenir en el caso o hablando de la predisposición genética, qué podemos hacer cuando estamos Ok, embarazadas? creo que es muy importante comenzar derribando ese mito de que se come por dos, porque no se come por Mm, dos. mm, Es un mito, porque estarías en una dieta por arriba de lo que necesitas y todo eso se pasa por la placenta y el feto absorbe totalmente todos los nutrientes que tú le estés mandando. Obviamente, el mejor consejo sería que lo lleves de la mano de un profesional porque depende el mes en el que estés, en el trimestre se va aumentando en las calorías de manera paulatina, no necesitas de golpe tantas calorías, ¿no? Se va dando poco a poco estas calorías extras para el feto, pero no es por dos ok. para empezar. Y ya después, pues evidentemente que sea una dieta con una calidad nutrimental muy alta, no solamente porque estás pensando de que, a ver, pues mi bebé necesita y va todo esto por dos, le voy a entrar a todo. Exacto. No, los azúcares refinados, como ya lo hemos platicado, las dietas altas en grasa, todos los alimentos ultraprocesados, es una etapa muy susceptible, somos muy perceptivos a eso en esa etapa cuando está el desarrollo del feto, entonces lo estaría absorbiendo y como te menciono, los nutrientes de la dieta tienen una influencia en esta parte genética. Esta parte de la genética la conocemos como epigenética, que es todos los nutrientes de la dieta van a regular la expresión de estos genes. Sí los puedes heredar, pero también les estarías heredando si se van a expresar o no. Entonces va a ser muy importante que lo lleves de la mano de un nutriólogo porque no hay como tal así dar consejos de hagan esto de Claro. manera general porque sí va a depender de la historia clínica que traiga la persona, ¿no? O sea, una mamá que tenga diabetes gestacional es todo un tema, que desarrolle preeclampsia, si traen sobrepeso o obesidad, hay que abordarlos de manera distinta. Entonces, de manera general, como lo deberíamos de hacer todos, estemos en una etapa de gestación o no, hay que tener una dieta saludable, pero sí en el embarazo y cuidando este aumento de calorías de manera muy específica. No, bueno, grandioso. Ahora, hablemos de la diabetes, Ujú. ¿no? Entonces, ¿qué consejos, o más bien no son consejos? Entonces, en cuanto a la diabetes,
¿qué tenemos que hacer o cuáles son las señales que tenemos, más bien, cuáles son las señales que nosotros tenemos que tomar en cuenta si traemos una carga genética de diabetes? Ok, pareciera que tenemos que hacer mucho, o sea, como que de que pásenme la lista de tips, pero en realidad se reduce a lo básico, nuevamente. Hay que tener una dieta de mucha calidad, variada, con todos los nutrientes y sobre todo también hacer mucho énfasis en las vitaminas. Aquí en la parte genética, creo que sí cabe resaltar que los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, cobran mucha relevancia, no solamente la parte de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Las vitaminas y los minerales, a diferencia de lo que dice todo el mundo que te dan energía, porque no te dan energía, lo que hacen es que la célula funcione correctamente y como te mencionaba al principio, toda la información genética está dentro de la célula en el núcleo, entonces va a requerir muchísimo de vitaminas y minerales. ¿Dónde los encontramos de manera natural? Pues en las frutas y en las verduras. Pero para el caso de una persona embarazada o una persona que ya tiene una enfermedad, sí se requiere de la suplementación porque ya está teniendo un déficit, entonces hay que compensar esto. Para el caso de la diabetes, eh, ¿qué podríamos hacer? Va a depender de la etapa de vida, creo que eso es fundamental de aclarar, porque tenemos muchos, muchos años para poder controlar el desarrollo de la diabetes. No surge de la noche a la mañana. El daño que genera toda esta azúcar en exceso en nuestro cuerpo le toma alrededor de 5 a 7 años generar el daño y ya como tal dar el diagnóstico de diabetes, o sea, no sucede de la noche a la mañana, no es el susto el que te dio la diabetes, es que tú ya traías todos estos niveles de glucosa súper altos y obviamente ya vas y te haces una prueba porque te pasó cualquier acontecimiento y ya te cercioras y dices, ah, ok, tengo diabetes, pero en realidad es un mecanismo que vienes arrastrando de años. Entonces, ¿qué podemos hacer? Actividad física. Creo que la mejor manera para regular el azúcar, que ese es el tema con la diabetes, ¿no? Que no funciona bien toda esta absorción de la glucosa. eh, ¿Y qué podemos hacer? Actividad física, porque el músculo es quien mejor ocupa la glucosa, entonces hay que hacer ejercicio totalmente. Creo que eso es base y no es negociable. También, pues cuidar la calidad de los azúcares de la dieta, preferir los que son de manera orgánica, de los carbohidratos, de los panes, las pastas, las frutas, los cereales integrales, del trigo, de la avena, de la cebada. De ahí hay que agarrarnos para la parte de el consumo de azúcares y no dejar solo la parte de azúcares refinados que los encontramos en toda la Claro. gama de productos Ujú. industrializados. Eso puede ser totalmente base. Y así es como podríamos estar atenuando este desarrollo de la diabetes en caso de que traigas esta predisposición. O sea, recuerda que solamente es una probabilidad. Al final no va a suceder si tú no le das las condiciones para. Oye, y yo tengo una duda. Hablaste de la suplementación. ¿Cómo, o sea, digo, entiendo que se tiene que ver caso por caso, ¿no? Pero, ¿qué tipo de suplementación es? O sea, explícanos qué es este tipo de suplementos. Ok, creo que las vitaminas que tienen un poquito más de influencia con el tema de diabetes sería la vitamina B12, porque lleva ahí a cabo un conjunto de reacciones bioquímicas que al final van a donar a este proceso celular genético, algo que conocemos como adenosilmetionina, y esto deriva de la vitamina B12. O sea, al final tú tienes que proporcionarle a tu cuerpo lo que le va a permitir a él hacer síntesis de lo que necesita. Entonces, la vitamina B12 es muy importante para esto. También el ácido fólico es muy, muy Ujú. importante porque también permite la donación de todos estos sustratos que ocupan las células para mantener el gen resguardado para que se exprese o no. O sea, porque los genes, creo que es importante mencionar esto, es bueno que se expresen eh, para algunas cosas y para otras no. O sea, va a depender. Para el caso de la diabetes, el gen sí tiene que estar silenciado. Para otros casos no, es mejor que el gen esté activo. Por ejemplo, cuando estamos en etapa de desarrollo, el gen de la hormona del crecimiento pues tiene que andar súper expresándose para que logremos todas nuestras funciones. Entonces, la expresión de los genes va a depender para cada célula o para cada caso. Oye, ¿y la vitamina B12 en dónde la podemos que encontrar? Porque obviamente hay suplementos, pero en verduras,
en alimentos naturales, ¿en dónde lo encontramos? La vitamina B12 la encontramos sobre todo en alimentos de origen animal, en las carnes rojas, y de repente ese es un tema cuando las personas son vegetarianas, tienen Claro. un déficit de esta vitamina y vamos a necesitarla así consumir de carnes rojas. Si eres vegetariano o vegano, pues la suplementación va a tener que ser la opción. Ok. Ah, qué interesante, qué interesante. Oye, ¿y qué pasa, supongamos, cuando te dicen, ¿no? No sé si es un mito o realidad de, no sé, si te asaltan, tienes un susto, tienes un impacto muy fuerte a lo mejor en tu vida y traes una carga genética y te dicen, y creas diabetes. De repente se bota la diabetes, ¿no? Como lo que estás diciendo, se bota la diabetes y seguramente dicen, lo aunan o lo relacionan con el susto o a lo mejor Sí, el pero no. impacto, Eso es ¿no? un mito. Lo que pasa es que cuando nos asustamos o cuando estamos en un mecanismo de huida, de mucho estrés, aparece la hormona del cortisol y el cortisol participa en la regulación de la glucosa. Lo que va a hacer es que el cortisol va a segregar más glucosa en nuestra sangre y probablemente en ese momento es donde hagas una medición de glucosa y veas que está muy alto. Ya posteriormente te tendrán que hacer las pruebas necesarias para el diagnóstico de diabetes como tal, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, se hace en un laboratorio, pero de momento ese mecanismo no fue la gota que derramó el vaso, fue el Ok, momento en el que te diste cuenta, pero como te mencionaba, esta hiperglucemia viene sucediendo desde atrás. Hay signos clínicos que podemos ver que son súper notorios en personas con diabetes. Por ejemplo, empieza a aparecer como entre los pliegues una cosita como color negro, o sea, como que la piel se tiñe de negro, a eso lo conocemos como acantosis nigricans, significa resistencia a la insulina. Mayor adiposidad o sea, mayor contención de grasa en la zona abdominal. Eso también totalmente nos dice resistencia a la insulina, o sea, no está funcionando bien toda la regulación de la glucosa. ¿Qué otra cosa aparece? Las personas empiezan a perder peso. Como la glucosa o el azúcar es el principal sustrato de energía, pues el cuerpo tiene que sacar energía de otro lado. No sabe usar la glucosa, la empieza a sacar de las proteínas, se empieza a perder músculo. Eso también podría ser una gran característica. Otra, pues por lo mismo aumenta el hambre. A esto lo conocemos como polifagia. O sea, a pesar de que como no siento energía, pues no se está usando el azúcar como energía. Otro signo característico es la polidipsia y poliuria, aumenta la sed, aumenta la orina también. Esos son signos característicos de la diabetes. oye, y a ver, dime una cosa, porque efectivamente toda mi familia de la parte paterna tiene una carga genética diabética muy fuerte. Y lo he visto por años, casi toda mi vida. Y ¿qué pasa con estos productos light? Normalmente la gente diabética se va mucho por los productos light. Dime, ¿qué sucede con esto? Porque, o sea, la verdad es que el tema light es que estás consumiendo un tema químico, ¿no? Que también Sí. te hace muchísimo daño a tu cuerpo. O sea, no es nada natural, es artificial. Pero, ¿qué pasa con esto? O sea, cuando te dicen, ¿sabes qué? Sí puedes tomar, no puedes tomar coca normal, pero sí coca light. Que Ok. pues, sí puedes tomar este pan, pero pan light, o mayonesa light, o cositas así. Es más, inclusive existe no sé, no es un suplemento o suplemento a lo mejor alimenticio que tiene muchísima azúcar para personas con diabéticos y también te dice el nombre Ujú, y diabetes, o sea, diabetes, no me acuerdo cómo es. ujú. Pero, ¿qué pasa con esto? Ok, creo que ahí hay muchísima desinformación y ya lo venimos abordando desde lives pasados en donde decimos que la educación es base. Para empezar, creo que es bien importante aclarar que los productos light no significan menos azúcar. O sea, ahí es un tema de que hay un error al entender las etiquetas, por eso es muy importante aprender a leer las etiquetas. Light significa reducido en grasa, para Es empezar. correcto. Entonces, ni siquiera estamos obteniendo lo que estamos buscando, que es una reducción del azúcar. Y además, estos productos light pues tienen que compensar esa reducción de grasa justo con más azúcares, con almidones modificados. Entonces, lejos de estar consumiendo menos azúcar, estás consumiendo Más más azúcar. azúcar.
Para claro. el caso de que estés buscando productos bajos en azúcar, debería de decir la etiqueta como tal, sin azúcar o reducido en azúcares. O doble cero, de repente hay algunos productos así como el yogurt. Em, pero bueno, de todos modos, ¿qué traen estos productos? Pues traen aditivos de los que platicábamos también, que son sustitutos del azúcar, como el acesulfame K, la sucralosa, son varios aditivos químicos que dan este dulzor. Que no van a contener el azúcar como tal, pero le van a poner este aditivo para que parezca que existe el azúcar. ¿Y qué pasa en el cuerpo con estos aditivos? El cuerpo no sabe que es un sustituto de azúcar, todavía no estamos adaptados para eso, entonces fisiológicamente de todos modos prende la insulina, que la insulina es clave en todo esto, ¿no? Permite que la glucosa entre a la célula, entonces si no funciona bien esta insulina, es cuando aparece la resistencia a la insulina y posteriormente la diabetes. Entonces, consumiendo estos productos cero o sin azúcar. Lo que pasaría es que nuestro cuerpo fisiológicamente va a prender la insulina y la va a estar gastando pues, a lo Claro. tonto, por así decirlo. Y esto crea resistencia a la insulina, básicamente. Entonces, no es la sugerencia. La sugerencia con las personas con diabetes creo que es aprender un poco qué alimentos tienen azúcar, que por ahí podemos empezar. De repente desconocemos muchísimo qué alimentos nos brindan azúcar y entrar a un escaloncito un poquito más arriba, que es aprender a contarlos. Para los pacientes con diabetes es clave saber por tiempo de comida cuánta azúcar estoy consumiendo, cuánta tolera mi cuerpo, sobre todo si ya llevan un tratamiento farmacológico, ¿no? Ahí sí debe estar súper bien controlado. Oye, y acabas de decir algo súper importante, qué alimentos, pero vámonos porque nosotros estamos en el lado de alimentación totalmente Sí. saludable. ¿Qué alimentos tú propones justamente para poder, entiendo que es la parte de conocimiento, pero yo creo que sí es importante mencionar, supongamos, a lo mejor en harinas, a lo mejor en endulzantes, obviamente seguimos hablando de hidratación. ¿Qué tipo de alimentos son los que tenemos que tomar constantemente al tener una carga genética o tener sobrepeso? Ujú. Déjame ver Obviamente, si entendí siempre la hablas de pregunta. frutas y verduras, ¿no? O sea, Ajá. siempre tenemos que tener frutas y verduras, pero tenemos frutas que tenemos muchísimos azúcares. Ok. Son buenos, a lo mejor en la mañana, creo que para el diabético no es bueno, o Ok. dinos. Si la pregunta va para personas con diabetes, me puedo delimitar a eso. O si me lo preguntas de manera general, como para las personas que traen la carga genética, pero no quieren padecer esta enfermedad. Creo que son respuestas un Dos poco cosas distintas. diferentes. Para Ah, el ok. caso de las personas que traen la predisposición, no hay que tener un régimen estricto. Creo que aquí la clave es bajar azúcares añadidos, bajar productos industrializados, dejar de satanizar a las frutas que traen, sí, a lo mejor algunas otras, unas que otras traen mayor concentración de azúcar, pero al final son azúcares naturales Naturales, y los claro. procesa totalmente diferente el cuerpo, ¿no? No va a haber un Claro. impacto muy grande. Y además con el tema de las frutas existe algo que se llama índice glucémico y carga glucémica. O sea, sí traen un índice glucémico alto, ejemplo la sandía, o sea, sí es como traigo mucha azúcar, pero depende de la cantidad que estoy comiendo. Y para el caso de la sandía, me tendría que acabar la sandía para que sea súper impactante. Y si lo contrasto con unas galletas del supermercado, pues no, me como dos galletas y es el equivalente a un kilo de sandía. Entonces, ahí creo que para las personas que traen esta predisposición es reducir azúcares añadidos totalmente, evitar subir de peso, mantenerte en tu peso ideal, un control de peso sería clave y actividad física, moverte de verdad va a cambiar totalmente todo esto y sobre todo, como te mencionaba, si esto lo comienzas en una etapa muy temprana, desde que eres niño, adolescente, comienzas a moverte, a alimentarte bien, todos estos mecanismos de aparición de la diabetes se van a pagar. Entonces ya tu carga se va a pagar también, por ende, ¿no? Entonces es como, ahí está el gen, pero no se va a expresar porque yo no le estoy dando condiciones para que se exprese. Entonces simplemente es mantenerte activo y aprender a discernir como los tipos de azúcares, cuáles voy a preferir. Obviamente que de manera general yo sugiero que
si las cargas de azúcar más fuertes las hagamos por la mañana, porque pues vamos a estar activos, vamos a ocupar esa energía, si lo hacemos por la noche. Eso sí sería como un tip muy general. Para el caso de las personas con diabetes, ahí, ¿qué tenemos que hacer en este tema? Creo que ahí es mucho más delimitado. Ahí sí hay que contar. Se vuelve bien tedioso y por eso es una enfermedad a la que todo el mundo le tiene miedo y dicen como ya me cayó la diabetes y de aquí ya se me fue la vida porque vienen las complicaciones y demás, pero las complicaciones no van a aparecer si tú tienes un control glucémico y a esto lo conocemos como remisión de la diabetes, o sea, no se cura, pero pues parece que ya soy una persona sana porque mi, mi metabolismo de la glucosa ya está totalmente controlado. Entonces ahí las personas sí o sí van a tener que aprender a contar carbohidratos. Eso sería clave. Y eso sí, de verdad, se tiene que aprender de la mano de un profesional. Ok, ok. Está muy interesante. No sé si alguien tenga algunas preguntas que hacerle a Esmeralda. Creo que sería muy importante para, yo creo que tenemos muchísimas preguntas. Sí, yo te hice preguntas, la verdad, personales. Creo que es muy importante también conocer los beneficios. Vamos a hacer un live también de etiquetas. Entonces, en donde vamos a empezar justamente a checar las etiquetas y qué es lo que nos están brindando, qué es lo que nos están informando. Creo que esto es una parte muy importante. Vamos pasito a pasito, pero siempre con la firme convicción de poder enseñar, de poder educarnos, de poder aprender de los beneficios, también de los productos que hay en el mercado. Y la verdad es que creo que es muy importante. Entonces, la verdad es que creo que está todo muy claro. La epigenética, creo que también tendríamos que hacer un live hablando de epigenética. La epigenética creo que es para aventar para arriba. Y me encantó que dijeras la parte de remisión, porque hay muchos productos que te dicen que son productos tipo milagro, en donde te dicen que puedes revertir justamente la diabetes. Y tienes toda la razón, quedas en remisión, o sea, estás justamente controlando esta parte, ¿no? Y también cuando si está personas con cáncer, o sea, personas diabéticas y todo eso, cuando caes en remisión es porque justamente está controlado, pero eso no significa que no esté, simplemente que lo controlas, que tienes un control. Sí. Entonces, esto es muy importante. Una última pregunta que nos están haciendo es, en la parte hormonal, supongamos, en niños adolescentes o en la parte de mujeres más o menos de mediana edad que empiezan con menopausia, también es cuando se dispara la diabetes. Estamos hablando de diabetes juvenil, ¿no? Normalmente hay veces que dan un poquito más chiquitos, pero la diabetes juvenil creo que también es un tema bastante difícil, inclusive difícil para un niño, ¿no? Sí. Entonces, y obviamente bajo la carga genética que traen, pero hay veces que no la traen y es cuando el niño la desarrolla. ¿Es por un tema hormonal? Ok, creo que cuando la diabetes, hay que entender que hay diferentes tipos de diabetes. Ahorita nos estamos Exacto, enfocando a la diabetes tipo 2, que exacto. esa totalmente se da en la adultez y está condicionada de todos nuestros hábitos, ¿no? Si tenemos la predisposición, la carga, pero se va a encender el gen de acuerdo a nuestras condiciones que le demos en cuanto a hábitos. Cuando tienes diabetes desde pequeño y eres niño, nos estamos refiriendo a diabetes tipo 1. Aquí sí es una falla genética, no una falla epigenética. O sea, no está condicionado de nada. Aquí ya las células beta pancreáticas, que son las que segregan esta insulina, vienen con una falla, ya vienen defectuosas, entonces pues no segregas insulina y desde chiquito hay que estarnos poniendo insulina y va a ser esto de por vida porque no va a haber producción de ella y sin ella no se regula el mecanismo, el metabolismo del azúcar. En la parte de la adolescencia también podría existir otro tipo de diabetes que se llama diabetes tipo MODY. Este igual es una variación genética. Aquí, como te explicaba al principio, los genes son bloquecitos que contienen información y estos estarían modificados, habría una modificación genética en los pares de bases que forman al gen, ahí hubo un cambio, como en el caso del síndrome de Down, o sea, hubo un cambio en esta codificación genética, no diferente a lo que pasa con diabetes tipo 2 o cualquier otra enfermedad, que es
el gen viene bien, no trae ningún daño y va a depender de las condiciones que le des. Entonces, la parte de tipo 1 y MODY, sí hay una falla en el gen, es lo que pasa. Ok. Sí, y es algo complicado. Tenemos aquí una pregunta, es ¿cuántos carbohidratos son para una persona de 50 años? La pregunta es si es diabética o no es diabética o tiene sobrepeso, ¿no? Ujú. Si la persona tiene diabetes, ese tendríamos que hacer un cálculo, no te puedo decir un número como tal, porque la cantidad de carbohidratos va a depender de sí tu edad, pero también de tu peso y de tu estatura. Y con eso yo obtendría el total de calorías que necesitas al día y haría la distribución de estas calorías provenientes de carbohidratos, proteínas y lípidos. Te podría decir más fácil cuál es el porcentaje que le dejo a los carbohidratos. Y yo lo calculo como 1.5 gramos por tu peso. Entonces, no sé cuánto estés pesando, pero puedes multiplicar 1.5 por tu peso y ese sería el total de carbohidratos. Pero eso cómo se traduce a los alimentos. Normalmente lo hacemos con un sistema de equivalentes, así es como sabemos qué nutrientes y qué cantidades trae cada alimento. Y para el caso de los carbohidratos, por ejemplo, un pan, una rebanada de pan me aporta 15 gramos. Si a ti te sale en tu resultado que necesitas 100 gramos de carbohidratos, pues un pan le restaría 15 gramos. Mm. Una pieza de fruta le restaría 15 gramos. Esa es la forma más sencilla de calcular los carbohidratos, dejarles a todos en su porción 15 gramos, pero si ya te quieres meter un poquito más en detalles, pues más o menos en los números. Ok, no sé si tenemos alguna otra. Es, ¿hasta qué hora se recomienda comer frutas? Creo que ya lo mencionábamos en el live pasado y no existe así como hora de que cierre la glucólisis o nuestro metabolismo. Ese va a seguir trabajando todo el día. Sin embargo, lo que les mencionaba es que hay que preferirlos durante el día, o sea, sobre todo si tenemos un tipo de vida sedentario y no somos tan activos, hay que dejárselo en las mañanas para que se ocupe esa energía. Por el contrario, si eres una persona muy activa y haces ejercicio hasta por las tardes, si tú cenas fruta no te va a pasar nada. Pero si tienes una vida sedentaria, déjalo para el desayuno. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Los diabéticos pueden tomar, supongamos, estos endulzantes naturales como fruta del monje, azúcar de coco, stevia natural? ¿Sí lo pueden tomar los diabéticos? Si lo pueden tomar, es una gran alternativa. La sugiero muchísimo más al Splenda y los otros sustitutos artificiales que conocemos. Sin embargo, creo que al igual que con todos los carbohidratos, ya sea una tortilla, una fruta, una pasta, hay que contemplarlo dentro del total de tu día. O sea, si tú lo quieres utilizar, está perfecto, pero que no sobrepase tu cantidad del día. Y una cucharada de monk fruit te estaría dando lo mismo, 15 gramos de carbohidratos. Entonces, contémplalo simplemente. No, y aparte la fruta del monje es muy dulce. O sea, si hay veces en que, no sé, en una jarra de agua, una limonada, ponemos a veces 3 o 4 cucharadas de azúcar, con la fruta del monje sí se reduce. Lo que pasa es, y es excesivamente dulce. La stevia es diferente. Yo creo que es un poquito más regulada. La fruta del monje dulce muy bien, pero usas pequeñas cantidades. Sí, es lo que mencionábamos. Cualquier sustituto del azúcar, sea natural o artificial, está potenciado. O sea, del dulzor que conocemos del azúcar Sí, tradicional es 100 veces, tienes hasta razón. 300 veces más dulce. Entonces, esto te permite usarlo con un poquito más de tranquilidad porque no vas a ocupar una porción tan grande. Sin embargo, contémplalos. O sea, si eres una persona con diabetes, es importante que los tengas contaditos. Sí, claro, Y totalmente. quiero hacer aquí un paréntesis para decir algo que es bien importante y que es que a las personas que viven con diabetes no hay que referirnos hacia ellos como diabéticos. Es Mm. muy importante no darle esta característica que defina a la persona y hay que tratarlos como mejor diciendo, persona con diabetes. Es diferente a persona diabética porque sí Ah, puede ok. tener un impacto muy fuerte Ujú. psicológicamente. Ya de por sí la enfermedad es difícil, ¿no? Y hacer todos estos cambios y adaptaciones. Entonces, clasificarlos así de repente les crea un duelo mucho más pesado. Entonces, bien importante. Cualquier enfermedad, persona con cáncer, persona con Tienes toda la diabetes. Entonces, razón.
Sí, eso es importante. Tienes toda la razón. La verdad es que en familia hablamos así, a lo mejor suena un poco duro, pero tienes toda la razón y creo que sí tenemos que aprender a cambiar nuestro lenguaje. Y hay que ser un poquito más inclusivos y tienes Exacto. toda la razón. Sí, Y lo hacen tienes. los profesionales de salud, o sea, no es un tema de que nosotros desconozcamos, o sea, es como una terminología que estamos intentando meter ya en los profesionales de salud, que es algo nuevo, referirnos de la manera correcta a los pacientes, ¿no? Porque esto les da un poquito más de calidez a la hora del tratamiento. Totalmente, totalmente. Fíjate, aquí tenemos otra pregunta. Además de azúcares, ¿qué debemos de evitar si tenemos predisposición diabética? Gran pregunta. Sí, es una gran pregunta, me gusta. Las dietas altas en grasa están súper estudiadas, que también tienen una correlación muy alta en la predisposición a la diabetes. Dietas altas en grasa me refiero a grasas que no sean saludables, grasas saturadas, que igual las encontramos en productos industrializados y también en un alto consumo de alimentos de origen animal. Ahí es donde se encuentran. Entonces hay que bajarle a las grasas. Eso sería súper importante porque igual entran a la célula, desregulan todo el metabolismo, crean esta placa de grasa en las arterias y comienzan todas las complicaciones. Entonces, eso habría que evitar y un tip ah, contrario o positivo sería alto consumo de fibra. ¿Cómo cambia la fibra en la vida de las personas que viven con diabetes? Que la fibra igual deriva como del carbohidrato, pero lo que hace la fibra es que el carbohidrato que tú estás consumiendo o el azúcar no suba la glucosa tan rápido en sangre y vaya subiendo de manera lenta. Lo que menos queremos en una persona con diabetes o una persona que vive con predisposición a diabetes es que tenga picos de glucosa muy Claro. altos en sangre. Entonces, la fibra ahí amortigua esta situación. Es muy Pero, importante híjole, consumir si fibra. estamos en un tema súper industrializado, estamos de acuerdo que ahorita las fibras realmente tenemos muy poca fibra natural, ¿no? O sea, Sí. entonces, ¿qué tipo de productos nos sugieres como fibras? Ok, para pacientes con diabetes y para todos, de manera personal yo la consumo todos los días en la mañana y así es como comienzo mi día, es la inulina de agave. Es un tipo de fibra que no contiene azúcar, porque si ustedes se dan cuenta cuando vamos a comprar una fibra a la farmacia, viene los carbohidratos a tope, o sea, tiene muchísima azúcar más la fibra, entonces al final estoy consumiendo fibra pero con mucha azúcar. Y la inulina de agave, por el contrario, está certificada para pacientes con diabetes y no contiene azúcar, entonces esta nos va a ayudar muchísimo. Además, no sabe a nada, es un polvito blanco que hay que disolver en agua en las mañanas, una cucharada, y con eso comenzamos nuestro día y es buenísimo. Aparte, nos va a ayudar a la digestión, ¿No? súper bien. Qué bien, sí, claro, pues es pura fibra. Y una cosa que yo quisiera decir, y eso me lo preguntaron antes una persona que invitamos a Life es, sí se puede vivir con diabetes muy bien. O sea, la diabetes no es un indicador de que te vas a morir o de que vas a tener o sea, que vas a terminar muy mal. O sea, creo que es un gran mito porque sí puedes aprender a vivir con él y bien, con calidad de vida. ¿Qué opinas de esto? Sí, totalmente. Creo que para entender esto un poco, habría que tener un poco de aceptación de todo lo que no hicimos, ¿no? Todo lo que hicimos mal, que fue no cuidarnos, tener malos hábitos de alimentación, sedentarismo, fue lo que nos llevó a la diabetes, básicamente. Ahora toca hacerlo. Entonces, realmente no es ninguna sentencia, solamente hay que tomar un poco de responsabilidad de lo que sí toca hacer bien esta vez. Y creo que va a depender muchísimo de en qué momento se hizo el diagnóstico de la enfermedad, porque para el caso de los datos epidemiológicos, aquí el problema súper grande es que no se diagnostica la enfermedad en una etapa temprana, se diagnostica ya que existe una Es correcto. complicación. Ese es un gran tema, sobre todo porque no tenemos esta educación de prevención, entonces no nos estamos checando en estudios y es la única manera de realmente darnos cuenta, porque los síntomas o signos de la diabetes aparecen ya, como te mencionaba, años después. Entonces, sí sabemos, o sea, yo pensaría de esta manera. Si mi mamá, mi papá tiene diabetes, yo traigo esta predisposición, traigo esta carga. Me toca cuidarme sí o sí. En el caso de que no lo haga,
estar monitoreando constantemente mis estudios. Una química sanguínea me dice mis niveles de glucosa y con esto yo tendría más o menos un parámetro. Sin embargo, no hay que dejarnos llevar 100% porque, ay, estoy dentro del rango, porque muchas veces eso es como un engaño. Un engaño porque lo conocemos como un fenotipo de enfermedad que está como latente, o sea, es como de que, ok, todavía no me dices que los valores están altos, pero sin embargo todos los procesos tóxicos, porque la glucosa elevada en sangre al final es un agente tóxico, estamos intoxicados de glucosa, está desregulando todo, hay procesos de glucotoxicidad, entonces a pesar de que tú te veas en el rango límite superior, va a estar pasando esto, entonces intentar mantenerte en los rangos que van hacia abajo, eso sería un gran indicador, un gran beneficio o un buen control y creo que eso puede funcionar bastante. Maravilloso. Pues bueno, creo que eso es todo. Estoy viendo que ya no hay más comentarios. Agradecemos muchísimo la interacción, el interés, las ganas de aprender, las ganas de educarnos. La verdad es que cada semana, ahorita inclusive me están sugiriendo también algunos temas. Creo que sería muy bueno hablar de las grasas saludables, las grasas buenas y las grasas malas, Sí, porque, súper. porque creo que no sabes cuál es la buena y cuál es la mala. Entonces, Sí, cuando nos hacemos análisis y nos dicen, tienes los triglicéridos y el colesterol alto y las grasas saturadas, no sabemos de lo que hablamos. Entonces, por favor, Esme, ayúdanos sí. a entender qué significa todo esto, porque realmente llegamos a ciegas y decimos, sí, efectivamente vemos los rangos, pero no sabemos qué es lo que pasa y ni tampoco entendemos qué es lo que nos dicen, a menos que sean doctores y obviamente especialistas, pero creo que es un gran tema hablar de las grasas, de las grasas buenas y las grasas malas. Creo que sería formidable y ya lo estoy apuntando justamente para otro live. La siguiente semana vamos a seguir con otro live y vamos a seguir interactuando con ustedes poco a poco. No dejen de seguirnos en Instagram, no dejen de seguirnos en Facebook. Vean todos los beneficios de los productos que manejamos. Somos un país lleno de dulce, llenos de tradición, entonces que nos cuesta muchísimo trabajo y también con diferentes hábitos, pero creo, ayer estuve en una charla maravillosa que ya pronto les voy a decir, de que no es necesario, y también me lo dice mucho, no es necesario que evitemos comer de esta manera, simplemente hay que saber cómo, hay que saber qué cantidad y hay que aprender a prevenir, ¿no? O sea, podemos comer delicioso nuestro pan de muerto, que ahora viene esta Sí. tradición, queremos hacerlo. Y claro que si nos estamos cuidando constantemente, por supuesto que nos podemos dar el lujo de comernos un pan de muerto espectacular y claro que nos podemos dar. Y no es que muramos de hambre todo el tiempo, que nos restringamos y que vivamos realmente sin poder gozar la vida y poder gozar de la comida, y mucho menos la mexicana, Sí, ¿no? Nada más hay que totalmente. prevenir, hay que, vuelvo a decir, educarnos, conocer los beneficios, empezar a leer las etiquetas, aprender a leer las etiquetas, hablar de los análisis, creo que es un tema padrísimo, se me acaba de ocurrir cómo leer los análisis, ¿no? O sea, ¿qué Ok. opinan? O sea, leer los análisis creo que sería fundamental Sí, porque no entendemos traigan lápiz nada. y pluma porque ese sí va a estar un poquito complejo, pero sí le damos. Bueno, podemos ir desmenuzando poco a poco, porque tampoco podemos hacer como una consulta, porque creo que cada quien tiene un propio caso y obviamente es difícil, tal vez podemos hablar general, puede sonar un poco ambiguo, pero tratamos de acercarnos de la mejor manera y si quieren ustedes también, o sea, consultar con Esmeralda, por supuesto se pueden ir al blog, obviamente ahí tenemos, hablando sobre de este tema, tenemos el blog, ahí pueden ver los datos de Esme si quieren consultarla, es magnífica, y también lo pueden ver en nuestra bio, ahí está Consulta Esmeralda, entonces también para poder contactarla, y pues muchas gracias, buenas noches en estos días fríos y lluviosos, y nos vemos la siguiente semana. Les agradezco muchísimo y gracias por estar. Se los agradecemos mucho y vamos a seguir haciendo esto con mucho cariño y mucho amor. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias, bye a todos. Gracias, Esme. Bye. Bye.